Yo soy, bueno, Agustín Paviolo, soy biólogo y doctor en biología, como mencionabas antes. Soy uno de los coordinadores del proyecto Yaguareté, que es una iniciativa de una ONG pequeñita que hay en Misiones, en Puerto Iguazú, tiene sede. Y también soy investigador del CONICET, que es el organismo científico nacional del Estado Nacional. Así que, y trabajo en el Instituto de Biología Subtropical, que es un instituto del CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones. Así que tengo ahí un poco, es como, eh, tengo el rol un poco de investigador en el IBS y también coordino otras cuestiones desde el cyber. Bueno, hace unos años ya que trabajo. Yo trabajo en el tema. En el año 2001 yo estaba terminando mi carrera de grado, por recibirme de biólogo, y ahí me vine a vivir acá a Misiones. Yo soy de Córdoba, del centro del país, y me vine a Misiones a estudiar los jaguares. Y bueno, desde ahí empezamos junto a Carlos De Angelo, Mario De Vitetti, y después un montón de gente más que se fue sumando. Fuimos comenzando este proyecto que bueno, ya lleva casi 18 años de trabajo, ¿no? Así que sí, hemos recorrido bastante, hemos trabajado en distintos temas relacionados al jaguar, pero también a las especies con las que convive, ¿no? Eh, y bueno, nuestro enfoque como proyecto es un poco, nuestro fuerte es la ciencia, ¿no? Generar información de buena calidad, científica de buena calidad para la toma de decisiones que ayude a conservar las especies, bueno, el jaguar, que es un poco el foco de nuestro trabajo, pero también las especies y el ambiente donde vive, ¿no? Eh, Así que, bueno, hemos trabajado en temas muy diversos, desde conteos o de muestreos para saber cuántos jaguares hay en una región, ver las diferencias de densidad, por ejemplo, hasta cuestiones más de análisis de paisaje, dieta, bueno, bastante variadito. O sea, Así que, bueno, ese es un poco es bien nuestro abarcado foco. investigación de distintas áreas. Sí, 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 hemos ido con el paso del tiempo abordando distintas preguntas, distintas cuestiones que tienen que ver casi siempre con la conservación de la especie, pero también algunas preguntas más teóricas, ¿no? Que no necesariamente están relacionadas inmediatamente con la conservación de la especie. Pero bueno, sí, somos un grupo actualmente, bueno, nuestro equipo está formado por unos cerca de 20 personas. Eh, no todos trabajamos en el mismo lugar, sino que hay varios investigadores, ya tenemos investigadores que están trabajando en 3, 4 institutos de CONICET del país. El equipo. Estábamos todos juntos originalmente y después nos hemos ido dispersando un poco, pero seguimos trabajando juntos muy bien. Y bueno, también hay gente que trabaja en otros institutos, tenemos algunos veterinarios que trabajan en el Instituto de Medicina Tropical, que depende del Ministerio de Salud de Argentina. Eh, Tenemos gente, bueno, que trabaja específicamente en el CEIBA, ¿no? En la ONG, trabajando, haciendo cuestiones más de educación ambiental y de comunicación, ¿no? Martín, que ya estuvieron en contacto, Martín Tinari. Eh, y bueno, hay bastante gente ahí trabajando y la gente que ha pasado también en algún momento ha trabajado, por suerte, de alguna manera siempre queda relacionado con el equipo y por, no, por más que no estén todo el tiempo, muchas veces están colaborando indirectamente. Así que bueno, un grupo grande, un grupo lindo de trabajo tenemos. Multidisciplinario el equipo, por allá. Eso es bien importante. Sí, El, eso intentamos. ahí dice Dan Zarete, dice felicitaciones por su proyecto. Está comentando. Bueno, gracias. Ahí, bueno, supongo que están las redes sociales, tenemos en Instagram y también en Facebook, una página web, así que pueden ahí contactarse también si quieren después
charlar cuestiones específicas también puede escribirnos ahí, ¿no? Bueno, Y ustedes? yo he tratado de enfocar más la ONG en el ámbito de educación ambiental, ya que bueno, he notado que muchos se enfocan en el término de terreno, trabajo de terreno, colocar cámaras trampas, hacer análisis genético, pero es como bien dejado de lado el ámbito de educación ambiental, igual cumple un rol relevante a la conservación de las especies. Y, Sí, sí. y nosotros, por suerte, somos nuevos, llevamos recién un año y antes de cumplir el año, lo adjudicamos un fondo de investigación. Y era enfocado a educación ambiental de este pequeño felino, que es el gato guiña, y que allá en Argentina también se encuentra el gato guiña, en el sur. Sí, sí. Súper pequeño, pero lo relevante de este pequeño gatito es que también es un buen controlador del virus Anta. Entonces eso Ajá. sirvió también. La otra pregunta, para ir ahí avanzando un poco, ¿por qué es importante conservar allá en Argentina y bueno, durante también los diversos países donde se encuentra esta especie, el jaguarete? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, bueno, tiene por distintas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones desde éticas de todos los seres vivos, ¿no? Y las especies tienen derecho a estar y seguir existiendo, ¿no? En nuestro planeta, esos son, creo que un poco las causas iniciales, ¿no? Pero también uno puede buscar, o intentamos, o tendemos a buscar también causas utilitarias de las especies, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿En qué nos benefician? ¿No? Siempre con una mirada bastante antropocentrista, pero bueno, el mundo un poco que vivimos y bueno, y en ese sentido también el jaguar y en general los grandes felinos, o los felinos también, ¿no? En general son depredadores que están en la cima de la cadena alimenticia y generalmente son controladores de las poblaciones presas, como vos mencionabas, ¿no? Es importante en el caso del guiña como controlador de roedores, ¿no? Del sur. Conocen como Acá, bueno, felinos como especies paraguas, son bien conocidos. claro, también, ¿no? O sea, está la cuestión de la función en su ecosistema como depredador que controla de alguna manera las poblaciones de sus presas y también ese concepto de especie paraguas que, bueno, que es sobre todo en general los depredadores tienen eh, requerimientos de hábitat grandes, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos en conservar esas especies, muchas veces estamos conservando otras especies, ¿no? Que quedan abajo de su paraguas. Entonces, son herramientas también de conservación, ¿no? O sea, sirven en ese caso que mencionas vos, para planificar, ¿no? Para planificar una estrategia de conservación. Y decimos, bueno, conservemos el jaguar en Misiones, en nuestra provincia, y si somos capaces de conservarlo, es muy probable que conservemos te diría, arriba del 90% de las especies que habitan la selva, ¿no? Entonces, esa cualidad de especie paraguas es muy importante para planificar y para mostrar, ¿no? Eso igual es relevante Y ahora porque uno piensa que como que estamos trabajando, por ejemplo, en este caso felino, pero piensa que en la comunidad que solamente protegemos a esa especie y al final estamos protegiendo todo el ecosistema. sí, esa es un poco la idea, ¿no? También tiene que ver de que estas especies, el guiña, bueno, los depredadores en general y los felinos en particular son muy atractivos, ¿no? Son muy lindos, son especies muy carismáticas, ¿no? Entonces, eso también las convierte en lo que se dice en especies banderas, que bueno, sirven para levantar la causa de la conservación de una región, la causa de la selva de Misiones, la selva valdiviana seguramente también. Entonces, sirven como banderas para llamar la atención de ese problema que puede estar ocurriendo, ¿no? Que uno de los síntomas puede ser la declinación de estas especies, ¿no? Entonces sirven bueno, como una bandera de la conservación. En eso también tienen
son muy útiles e importantes, ¿no? Y no es que trabajamos con estas especies solo porque son lindas y eso, sino que también tienen una serie de características que hacen que sean herramientas muy, muy útiles, ¿no? Y además que en general, no solamente en este caso, ambas especies que trabajamos, sino en general los felinos están siendo muy amenazados actualmente. Sí, Hábitat. en general sí, ¿no? En general las especies de felinos, bueno, por todas estas cuestiones que necesitan grandes territorios, generalmente viven en bajas densidades y muchas veces entran en conflicto con las producciones que tenemos nosotros de ganado o de gallinas o de animales de granja, puede hacer que sean perseguidos, ¿no? Entonces siempre son bastante difíciles de conservar, por lo general. Y bueno, en el caso de los grandes felinos, la mayoría está declinando en todo su rango de distribución. En el caso del jaguar, del sobreté, no está considerado eh, a nivel internacional, está como cercano a amenazado. O sea, una categoría que todavía no es de amenaza, eh, pero es porque tiene poblaciones muy grandes en el Amazonas todavía. Entonces, el porcentaje de población que debería haber perdido para considerarse amenazadas no llega a eso. Entonces, bueno, a nivel internacional no está considerado como amenazado, pero en todos los países, el resto de las poblaciones fuera del Amazonas están todas bajo nivel de amenaza y, bueno, está perdiendo muchísimo espacio, ¿no? En el caso del Wiña, creo que también está amenazado, en realidad está amenazado, ¿no? A nivel global, ¿no? Uno, el tema también es que ahora como estamos invadiendo su espacio, entonces llega la ave del corral, entonces ahí provoca un ataque y después viene el típico dueño a cazarla. También está el tema, como hemos urbanizado demasiado acá en el país, está el tema de muerte por atropello que ha sufrido. Ah. Y también me imagino que allá también tiene que estar este problema de la mala tenencia responsable de mascotas. Bueno, sí, en algunas regiones es un problema. Para el jaguar, en las regiones donde habita el jaguar no es tanto problema porque el jaguar generalmente se come las mascotas. O sea, los perros, por ejemplo, por el tamaño que tienen, ¿no? Sí. Y en general no hay grandes invasiones en la selva, ¿no? Pero sí hay constantemente entradas de perros que viven en las granjas, en las chacras alrededor de los parques o las áreas de selva, que entran y se está estudiando cada vez más y tienen un impacto importante. No tanto en esta especie, no está comprobado, no es que no tengan, sino en las presas, ¿no? Eso sí, que hay bastante. Bueno, los perros cuando se juntan de varios son bien cazadores y pueden causar mucho daño, ¿no? Pero sé que en la Patagonia es un problema Sí, muy ahí importante. ese tema es como bien discutido y comentado en la Patagonia sobre los pumas, que salen Claro. a cazar. Y bueno, y aparte por el tema de la mala tenencia responsable, la huña es amenazada tanto por el perro y el gato. En el caso del gato, acá ya se ha comprobado que le transmite enfermedades. Claro, claro. Cuando va a estar. Sí, sí, el Eh, tema de las enfermedades es un tema, sí, importante que, bueno, nuestro equipo de veterinarios ha empezado a trabajar con algunos análisis de enfermedades, pero bueno, todavía falta bastante, son bastante poco conocidas las enfermedades acá y es difícil encontrar relaciones causales, ¿no? Pero sí, sin duda que es una amenaza importante y latente el tema de las enfermedades. sí. Acá están comentando, dice, hay un beneficio también de todas las demás especies que se aprovechan de la conservación del yaguareté. Nos beneficiamos todos. Sí, como comentaba Agustín, prácticamente se tiene que conservar todo, no solamente una especie.
Sí, sí, sí. Traemos, si logramos conservar el jaguar, vamos a conservar gran parte de las especies con las que vive, ¿no? Y el ambiente, ¿no? Así que por eso también tiene eh, una implicancia grande, ¿no? Lograr conservar esas especies, ¿no? Y bueno, hay muchos, muchas ONGs, muchos gobiernos están por lo general trabajando con estas especies grandes y carismáticas por todas estas características que tienen, ¿no? Así que sí, son herramientas importantes. Acá Y pregunto, el, ¿ah? Sí, sí, sigue. no, 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 dime. Que estaba leyendo acá lo que estaban comentando. Juan Matías Gómez dice que triste que caigamos en eso de si me sirve, si no me sirve para nada, no vale la pena salvarlo. De parte de los estados, gobierno, aplica a cualquier especie, vegetal, animal, fungi. Bueno, acá, por ejemplo, en Chile se da mucho dependiendo de la categoría que esté la especie, da la posibilidad más fácil de obtener fondos o no. No sé cómo allá, Agustín. Claro, bueno, sí, hay especies que están protegidas y especies que no están protegidas, ¿no? En el caso, bueno, del jaguarete sí está protegido a nivel nacional, y no, su caza está prohibida y está considerado, tiene el máximo nivel de protección. En el caso del puma, por ejemplo, no es así. Hay muchas provincias en las cuales está protegido. Aquí en Misiones no está permitida la caza. Y en muchas provincias, te diría, creo que el 70-80% no, de las provincias no se puede cazar. Pero hay otras regiones en las que sí. Incluso hay una provincia, viene está la segunda más al sur, que es Santa Cruz, está bien en el sur de la Patagonia, en la cual todavía el Estado provincial paga por puma cazado. O sea, no solo que no se lo protege, sino que se la persigue y se alienta la persecución de esa especie, ¿no? Sí, es muy controversial todo el tema de la caza. Coincido con Juan Matías, que uno no solo debe conservar las especies porque no sirven. O sea, yo empecé un poco diciendo que hay que conservar las especies por cuestiones éticas, ¿no? De que todas las especies eh, tienen derecho a seguir viviendo y habitando la Tierra, ¿no? Pero sí, es un tema complejo, eh, y a veces, bueno, el manejo de poblaciones puede, puede no ser a veces muy acertado, pero bueno, ahí se cruzan muchas cosas, ¿no? Las cuestiones de gente que defiende los derechos de los animales a ultranza, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, imagino que hay problemas en general con el tema de los perros invasores. O sea, hay gente, seguramente hay campañas para erradicarlos, ¿no? Eliminarlos, Es un y tema bien seguramente hay gente que se opone, ¿no? Se opone a eso y entonces, bueno, es un tema complejo, ¿no? De cómo controlamos algunos desequilibrios también, ¿no? Así que, pero bueno, es un tema de debate siempre complejo. Lo importante es trabajar y escucharse, trabajar en conjunto con distintos grupos y tratar de ser lo más abarcativo y respetuoso posible de todas las opiniones. igual ahí también se ve la relevancia de realizar educación ambiental, en este caso, por ejemplo, cuál es el impacto de las jaurías de los perros respecto a la fauna, porque muchos lo ven como lo asocian al perro de la casa y no saben o buscan información de cuál es su impacto. Sí, 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 completamente. No, el tema de los perros sé que es bien complejo en Patagonia. Y nada, y como decís, el tema de la educación ambiental es fundamental, ¿no? O sea, eh, creo que hay la conservación es un proceso que tiene distintas patas, podríamos decir, ¿no? Y tiene que tener distintas patas, distintos enfoques.
tiene que haber gente que trabaje con distintos enfoques para poder solucionar el problema, ¿no? Tiene que haber científicos, tiene que haber educadores, tiene que haber antropólogos, ¿no? Creo que eso es cada vez más importante. En nuestro grupo estamos sumando gente que trabaja en esos ámbitos de a poco, y es más importante porque en realidad los problemas muchas veces son de los humanos más que de los bichos. O sea, los bichos los dejamos tranquilos, ellos van por lo general bien, ¿no? Entonces, la cuestión es ponernos de acuerdo con distintos grupos humanos de qué priorizamos, o cómo producimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas las patas son importantes, y la educación ambiental me parece que es clave, y es lo más, me parece lo más importante a largo plazo, ¿no? Sí, pues lo relevante igual es como tratar de ya como quitarse de, como la conservación está ligada a ciertas carreras o áreas, sino que se puede abordar de distintas temáticas. Como tú mencionabas, desde la antropología, también es relevante el aspecto cultural que tenga relación a la especie. Totalmente, totalmente. Para mí es súper importante eso, ¿no? Yo creo que es un poco un sesgo histórico de que los biólogos eran los que trabajaban con esas especies y hacían investigación. Creo que viene un poco de cuestiones más antiguas, ¿no? Que era así, pero cada vez está cambiando más esa realidad, y me parece que debe ser así, ¿no? Como te decía, los problemas en general de conservación casi siempre son causados por los humanos y por distintos grupos humanos en pugna por distintos intereses, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber muchísimos más referentes de otras áreas, ¿no? Cada vez más. Así que está buenísimo que se reconozca ese tipo de trabajo, ¿no? Sí. Nosotros siempre, si bien nosotros venimos de la ciencia y de la biología, siempre hemos estado haciendo un esfuerzo por sumar gente de la educación ambiental, de la antropología, porque, bueno, la realidad nos ha ido mostrando eso, ¿no? O sea, que hay que trabajar con la gente, ¿no? Así que, ¿y ustedes qué están trabajando en un proyecto de educación ambiental en qué lugar? Nosotros ¿Tiene un lugar específico? Establecimientos escolares. Bueno, todavía no lo tenemos en proyecto porque justo lo pilló con la pandemia, y aparte con los problemas sociales que veníamos arrastrando desde antes en el país. Pero Claro. esto alcanzamos a hacer la primera etapa, que eran establecimientos escolares, levantar información de cuál era su conocimiento tanto en los alumnos y los docentes referente a los felinos silvestres en general. Y en nuestro estudio el mayor porcentaje dio como resultado que reconocían solamente como el león, el tigre. Y después la Sí. que alcanzamos a hacer en unos pocos establecimientos fue preparar un documental, en este caso enfocado al gato hueña, que viajamos a donde se encuentra, que en este caso fue en Chiloé, en el sur, y lo preparamos bien didáctico, y luego elaboramos una estrategia pedagógica para implementarlo en los colegios. Y solamente logramos probar en un establecimiento, pero sí provocó un buen recibimiento. De hecho, en la encuesta que realizamos posterior de este documental, ya indicaron que reconocían a los 5 felinos silvestres nativos de Chile. Y como un dato así como freak, el gato que les cuesta a los niños acá, como nombrar el gato de Giffroy, por el nombre, que es un poco complicado, que le decían el gato geográfico. Geográfico, mira. Como dato. Pero por lo menos ya lo saben un poco asemejar el nombre. Claro, claro. Pero Bueno, vale, bueno. en mi parte como me gusta que los niños aprendan, porque igual es como la futura generación que puede generar un cambio. Sí, sin duda, por eso te decía que coincidían, que es una apuesta a largo plazo. Creo que la educación es la estrategia más duradera, ¿no? O sea, nosotros acá, bueno,
con otras instituciones como la Fundación Vía Silvestre, Parques Nacionales y el gobierno de Misiones, se trabajó bastante en campañas educativas sobre el yaguareté. Hacia el año 2007 hubo una campaña muy grande. Después se continuaron, ¿no? Pero esa fue una campaña especialmente grande que abarcó todas las escuelas de Misiones y tres cursos, 3 grados, ¿no? Bueno, todos los niños de Misiones estuvieron dibujando o escribiendo poemas sobre el yaguareté, y yo creo que esas cosas han ido cambiando, ¿no? Lo que piensa, o el promedio de lo que piensa la sociedad, y la aceptación de esas especies y la no aceptación de matar esas especies, ¿no? Igual también nosotros teníamos como objetivo que también en los diversos establecimientos se trate de cambiar un poco de la educación ambiental, por ejemplo, enseñando a través de la fauna nativa, en vez de que siempre utilizar los animales que no son ni siquiera propios del continente. Sí, sin duda, eso es. También históricamente ha habido documentales, los documentales que yo veía cuando era chico eran todos de África, ¿no? Generalmente. Y es súper importante también que haya gente que se dedique también a eso. En nuestro equipo, por suerte, también tenemos un fotógrafo, se llama Emilio White, WH. El flyer. Sí, debe ser, sí, usamos casi todas sus fotos porque es un gran fotógrafo, y síganlo en Instagram, es increíble la foto que saca. Y bueno, nada, yo la verdad estoy muy contento de que haya gente también así, ¿no? De que tenga una beta para contar lo que pasa, ¿no? A través del lente en ese caso. Pero también me encantaría que distintos artistas se vayan sumando a estas movidas educativas, ¿no? Que son súper importantes, ¿no? La pregunta que venía después era, ¿qué trabajo han realizado ustedes en cómo realizan los censos poblacionales con los felinos? Bueno, lo de los censos poblacionales, para saber cuántos hay, básicamente, trabajamos con cámaras trampas, ¿no? Que son cámaras que se activan automáticamente ante el paso de un animal. Bueno, trabajamos desde el año 2003 con eso, de los primeros proyectos acá en Argentina que empezaron a trabajar sistemáticamente con esa técnica. Y bueno, armamos una grilla muy grande, ¿no? De estas cámaras trampa. Y bueno, luego están sacando fotos generalmente durante 3 meses. Y luego a través de las fotografías podemos identificar a cada individuo, porque en general los felinos manchados, cada individuo tiene un patrón único, como la huella digital nuestra. Y entonces podemos saber cuántos individuos distintos hay. Y bueno, utilizando esa información en combinación con algunos modelos matemáticos poblacionales, podemos saber también, o estimar en realidad, cuántos individuos no están en el área, pero no hemos fotografiado. Entonces, a través de esa metodología combinada, sabemos cuántos animales hay en una región. Así que ese ha sido uno de nuestros ejes más fuertes de trabajo en estos años, ¿no? Realmente tenemos una base de datos bien larga, desde el año 2003, 2004, que venimos monitoreando la población del norte de Misiones. Así que no solo sabemos el número de individuos, sino también ya cuánto vive un yaguareté, quién es hijo de quién, ¿no? Algunos patrones de dispersión, y cosas así que son difíciles de saber en proyectos de más corto plazo. Acá pregunta Agustín, para ti dice Germán Gess, creo. ¿Cuál ha sido el jaguar más pesado que han capturado en su proyecto? Bueno, el más pesado ha sido el último que capturamos en el Parque Nacional Impenetrable, en el Chaco argentino. Parte de nuestro proyecto está enfocado en Misiones,
y otra parte importante en el Chaco, que es un bosque, no es una selva lluviosa, sino es un bosque seco, muy estacional. Eh, y bueno, ahí también tenemos gran parte de nuestro equipo trabajando. Ahí en esa región lo coordina Verónica Quiroga, otro investigador al trabajo. Y bueno, y ahí capturamos a un jaguar de 108 kilogramos, realmente muy grande, sí, 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 muy grande. Y fue el más grande que hemos capturado hasta el momento. En Misiones, el más grande que capturamos creo que ha sido, bueno, en realidad uno atropellado de 94 kilos. Ese fue el más grande que hemos pesado, ¿no? Capturado creo que ha habido alguno de 85 kilos, algo así. Pero son animales grandes. Acá pregunta Gloria Casanas. ¿Se trabaja con escuelas de la zona en el proyecto Yaguareté del Jaguar? Sí, hemos trabajado en distintas etapas de nuestro recorrido con escuelas. No es un programa continuo que es todo el tiempo trabajando con escuelas, pero sí, casi todos los años vamos y hacemos, alguien del equipo está haciendo charlas en las escuelas, en distintos lugares, ¿no? El que se ocupa un poco más ahora es Martín Tinari, que es el encargado de educación ambiental, y, y bueno, es un poco una actividad también que queremos apuntarle y es importante, ¿no? Antes trabajaba en ese proyecto Silvia Benito, una española, que trabajó muchísimo en el Chaco también, ¿no? En Misiones y en el Chaco, dando charlitas en las escuelas y hemos impartido charlas para varios miles de niños, ¿no? Todos estos años. Así que es un trabajo lindo e importante también. Sí. Acá pregunta Clau, no sé si es Claudia o Claudio, como dice Clau, punto. Lo vamos a poner como aquí. Dice, el tema es que los gobiernos muchas veces quizás hacen caso omiso a esto. Bueno, eso. Sí, bueno, los gobiernos en general trabajan de acuerdo a sus prioridades, ¿no? Y creo que el trabajo de conservación es hacer que la conservación sea una de las políticas prioritarias, ¿no? De convertir a la conservación en un tema prioritario. Eso, bueno, hay que empujar, ¿no? Y hay que seguir metiéndolo en la agenda. Si uno lo compara lo que es ahora con años anteriores, se ha mejorado mucho, pero igual sigue faltando un montón, ¿no? Y muchas veces las decisiones que más pesan son la economía, cuestiones, incluso no siempre la economía, pero la economía en el corto plazo, ¿no? Si hiciéramos las cuentas bien y contando todo lo que usamos, creo que conservar es la opción más rentable en el largo plazo, ¿no? En muchos sentidos. Así que también tenemos que sumar economistas a trabajar en conservación también. Sí, sí, igual va en la mano más que nada, aunque suene mal, es como interés económico, incluso de la misma empresarios, políticos, y hay que tratar de ver como una alternativa relacionada con el área ambiental, y más ahora con lo que está sucediendo con la pandemia. Sí, creo que es un momento para ponerlo de relieve. Yo no sé si va a cambiar tanto el mundo después de esto en este sentido, que pase a importar mucho más la conservación, pero bueno, es una oportunidad esta crisis de visualizar muchas cosas que están pasando y bueno, un llamado de atención grande, ¿no? De qué nos va a pasar como especie, ¿no? Si seguimos como estamos, ¿no? Así que sí, es un momento importante para esforzarnos más y trabajar, ¿no? En convencer a la gente que todavía no está convencida. Acá pregunta Cristian, bueno, hola Cristian, dice Cristian Sepúlveda,
Hola a ambos. En esas provincias donde aún se caza a especies como el puma, ¿qué posibilidad hay que se cambie esa normativa? ¿Esto se puede llevar a votación ciudadana? Saludos. Bueno, hay, como eso mencionaba recién, hay presiones eh, de, de distintos grupos humanos, ¿no? O sea, en el caso de Santa Cruz, que es el caso que se paga por pumas muertos, ¿no? O sea, el mismo gobierno está pagando para que la gente mate pumas. Eh, bueno, obviamente ahí están dándole mucho más lugar a las cuestiones, a lo que dicen los ganaderos, que dicen que las pérdidas en ovejas son muy grandes y que siguiendo este método de eliminación del depredador se mejora la economía. Eh, creo que no es así, digamos, pero bueno, también hay que hacer bien las cuentas, esas cuentas, ¿no? Eh, pero creo que es una cuestión de quién hace más fuerza en la opinión pública también, ¿no? O sea, hay que plantarse, hay que defender de alguna manera la posición, una posición que si alguien cree que debe ser distinto, hay que plantarse y con esos argumentos a discutir el tema, ¿no? Y eso se puede hacer de distintas maneras, en Facebook, en el diario, o sea, la conservación tiene gran parte de política, ¿no? O sea, y hay que ir a pelear en esos ámbitos en los que ocurre la política, ¿no? Que es en la opinión pública y todo eso, ¿no? Así que bueno, hay que hacer fuerza, de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, Acá dice Gloria, hola como profe de literatura, siempre temática ambiental. Qué bueno que alguien de literatura esté abordando el área ambiental. para que se me fue el... Sí, sí, sin duda. Ahí está. Ahí, no, sin duda, como te decía, me parece que hace falta mucha más gente, ¿no? Conservando y trabajando en conservación, ¿no? El impacto que puede tener una profe de literatura a veces es mucho más grande que, que alguien que esté en el campo, ¿no? O sea, no, un biólogo que teóricamente debería estar trabajando en eso, pero por eso yo creo que hay todas las personas tienen la posibilidad de aportar su granito de arena desde su lugar, ¿no? A nosotros siempre nos sorprenden cosas que nos llegan de maestras de escuelas, que hacen por su cuenta muchas veces concursos, cosas, obras literarias o artistas también, ¿no? Que hacen pinturas y cosas así. Y, y bueno, también sirven de inspiración a un montón de gente, ¿no? Para convencer a un montón de gente de que estas especies vale la pena conservarlas, ¿no? Así que está buenísimo. Hace falta más, sin duda, más artistas Acá y dice, más profesores. profesor, dice Nahuel Morales, 2011, ¿qué tipo de información pueden recolectar del estudio de los jaguares que les ayuden a su conservación? Bueno, un poco de todo, ¿no? Para empezar, saber cuántos tenemos. Si no sabemos cuántos hay ni a dónde tenemos, esa es un poco la primera pregunta. Si no sabemos cómo está la especie, no nos vamos a dar cuenta si la perdemos siquiera. Eso nos pasó a nosotros en Misiones, se creía que había 300, 400 jaguares y cuando empezamos a los primeros relevamientos nos dimos cuenta que había 40. Y eso hizo que realmente empezáramos a trabajar y el gobierno tomara mucho más en serio la cuestión, ¿no? Y bueno, y después la mayoría de los problemas se solucionan con datos, con información, ¿no? O sea, si uno quiere saber cuál es, qué afecta más al jaguar, digamos, o que no tenga presas o que maten a los adultos. Bueno, esa es una pregunta que se contesta con datos, ¿no? Y que puede ser muy importante.
¿qué pasa si reintroducimos un animal, ¿no? Esa fue una pregunta muy, muy discutida acá en Misiones, ¿no? ¿Qué pasa si reintroducimos individuos de jaguar? Bueno, eso lo contestamos con datos. Básicamente hicimos unos análisis que nos decían que no tenía ningún efecto. Nosotros podíamos saltar 2 o 3 jaguares por año en la población de Misiones, que íbamos a gastar un montón de plata, un montón de esfuerzo, un montón de instituciones para hacer eso, y el efecto en la población no tenía nada, ¿no? El efecto no era importante, porque en realidad la causa que estaba haciendo declinar la especie era la caza directa de los individuos, ¿no? De los adultos sobre todo. Entonces había que enfocarse en proteger a los parques, de combatir la caza furtiva, más que ponerse a criar jaguaretés, ¿no? Eso varía de situación a situación. Y para saber qué tenemos que hacer, necesitamos datos, necesitamos la ciencia, ¿no? Nos ayuda a resolver los problemas y nos ayuda a resolverlos con el menor esfuerzo y gasto posible, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención, es muy, muy importante. Porque si no tenemos datos de qué está pasando, nos podemos equivocar mucho y estar empujando en una dirección errada. Sí. Aparte es muy relevante a la hora de después conseguir fondos, tener antecedentes. Sí, bueno, eso creo que es un poco una consecuencia, ¿no? Si uno trabaja, genera información, también siempre surgen más preguntas, más acciones para llevar adelante, ¿no? Que hace falta, que necesitan de fondo. Entonces, sirve para eso también, ¿no? Acá Dan Zarate dice, soy profe de filosofía e historia y en mi planificación hace ya un par de años incluyo la temática conservación y la ecoeducación. También como fotógrafo aficionado trato de hacer siempre fotografías relacionadas con la conservación, entre los que podemos sumar un granito de arena. Que bueno, es importante que cada uno aporte desde su misma área profesional. Sin duda, sin duda. Seguramente un profe de filosofía vendría bárbaro para explicar el derecho de cada uno y de cómo plantarnos muchas veces en algunas discusiones, ¿no? De por qué conservar las especies, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Por eso, la conservación es todo, digamos. Es la sociedad misma que decide si conserva o ayuda o intenta conservar una especie o un ecosistema o no. Y eso nos incluye a todos. Por eso yo creo que realmente la gente que muchas veces no está directamente relacionada puede aportar muchísimo a la conservación, ¿no? Así que está buenísimo. Déjame ver acá que me preguntan. Bueno, que habían varias. Hay una que ya le había respondido Agustín, que dice, de parte del proyecto de Yaguareté se han hecho capturas de jaguares. Si lo han hecho, ¿cuánto ha pesado el más grande? Ese ya está respondido. Sí, el más grande pesó 108. 108. Por las dudas, si no lo escucho antes. Monte Carlos dice, perfecto la educación, pero en Misiones se continúa construyendo el hábitat para toda la especie y duele mucho. Dice. Perdón. Sí, a ver, no es una cosa o la otra, ¿no? O sea, hay que hacer educación y hay que controlar, digamos, que no se desmonte más de lo permitido o pelear porque se desmonte menos, sin duda. Hay que trabajar en todos los frentes, ¿no? La educación, en la investigación, en el control, o sea, o en pelear las políticas que determinan eso, ¿no? Así que, sí, nosotros trabajamos muchísimo, sobre todo en la planificación del paisaje. Tenemos, bueno, Carlos es un especialista en ese tema, Carlos de Angelo, y varios tesistas doctorales de nuestro equipo, Julia Martínez, han trabajado mucho en esa
cuestión de planificación del paisaje y cómo optimizar la conservación con los recursos que hay, ¿no? Y hemos tenido algunos resultados interesantes en algunos proyectos aplicados, ¿no? Así que sí, es un tema súper importante. O sea, el hábitat es fundamental. Si no tenemos selva, acá no tenemos yaguareté, al menos acá en esta región. Así que es clave. Pero la educación es importante porque el niño que estamos educando, o el joven que se está educando, o el grande, ¿no? Se está educando hoy, en una de esas mañanas, el tomador de decisiones que define si se desmonta o no un área, ¿no? Entonces, no es tan lineal. Por eso yo digo siempre la educación, la comunicación es muy importante. Muchas veces no se ve como algo inmediato, pero puede tener mucho más impacto que alguna medida que parezca inmediata, que parezca o que tenga mucho efecto. Así que todas las cosas son importantes. Ha pasado como anécdota que me han comentado de repente a través de la ONG nosotros, que lo ven como niños con el teléfono y luego se lo comentan a los abuelos que dicen, oye, pues no tienes que salir a perseguir al puma o a matar al puma, porque tiene un... Sí. Eso es igual importante, porque igual a través de los niños pueden llegar incluso como a educar a la gente de mayor edad. Sí, hay un trabajo muy lindo de un investigador brasilero, se llama Silvio Marchini, con el cual colaboramos también. Él midió, con su equipo midieron un poco eso. Mandaban mensajes de conservación comparaban a los que les llegaba a través de un boletín que les llegaba a los grandes, un boletín del gobierno, dando algunos consejos, y con los que les llegaba a través de sus hijos, a través de la escuela, y la diferencia de la aceptación de esos consejos era totalmente distinta. O sea, que cuando venía por la escuela y por los hijos, era muchísimo más eficaz que cuando venía de parte del gobierno. Entonces, hay también investigación para hacer en la educación, y saber cómo trabajarlo es súper importante, ¿no? Porque, bueno, es conocer cómo vamos a tener más impacto, ¿no? Acá dice Fran Agustín, ¿tendrá algún trabajo para mí? Estudio veterinaria. Sí, bueno, y está medio complicada la cosa. Tendremos que echar a alguno de los veterinarios que tenemos. Tenemos 3, podríamos ya. No, son muy buenos. Pero no, por el momento estamos un poco completos en el equipo. Trabajo siempre hay, ¿no? Pero el tema es cómo pagarle a la gente. Ese es siempre el problema, ¿no? Y bueno, bien, muchas veces aceptamos voluntarios y personas que nos vienen a ayudar cuando tenemos campañas de campo. Pero bueno, de hecho teníamos ahora previsto una campaña de campo, pero con esto de la pandemia no. Si nos dejan ir al campo, vamos a tener que ir de a 2, me parece, y vamos a ser medio nosotros, ¿no? No vamos a tener oportunidad de sumar mucha gente. Así que yo creo que por este año no vamos a poder recibir casi voluntarios, ¿no? Está complicado. Sí, hay que evitar las aglomeraciones, de hecho, ahora. Sí, vamos a ver cómo sigue todo esto, y sí, sin duda de ir al campo vamos a tener que ir con mucho cuidado. No tenemos previsto capturar animales, sino que vamos a ir a colocar trampas cámara. Cada 2 años hacemos un muestreo de cámara bien grande en el norte de Misiones y en el Parque Nacional de Iguazú de Brasil. Y toca este año, lo hacemos cada 2 años y toca este año. Aprovecho también para invitarlos a que sigan el proyecto hermano nuestro del lado brasilero, que es Proyecto Onças do Iguazú, que trabajan súper bien, son muy buena gente, y con los cuales, bueno, colaboramos siempre, ¿no? Ellos trabajan del otro lado de la frontera,
pero estamos constantemente trabajando juntos y tienen muchas cosas lindas para contar también. Así que síganlos también en las redes, que está buenísimo. Acá, bueno, hay dos preguntas, dice Joaquín, ¿cómo está el proyecto de introducción en corriente? Y Pancho Fuentes pregunta, ¿cuál es su relación con el programa del Jaguar de Dropping Conservation? ¿Cómo está? Bueno, el de Corrientes está en una etapa bastante avanzada, ya casi prontitos, bueno, en cualquier momento van a soltar algunos animales, ¿no? Ya hay 3 animales que están listos, que vienen de silvestría, vienen de Brasil, o sea, son animales silvestres, y que teóricamente están listos para ser sueltos en su hábitat natural, ¿no? Y hay 2 cachorros que también hacia fines de este año o a principios del año que viene ya van a tener una edad para ser independientes y estar sueltos, ¿no? Así que, bueno, tenemos la esperanza de que en el próximo año esos 5 animales estén ya fundando un poco la población núcleo en Iberá. Nuestra relación con el proyecto de Tompkins Conservation, que ahora se llama Rewilding Argentina, ha cambiado el nombre de la ONG que lleva adelante, bueno, es de colaboración. Nosotros hemos participado en los estudios de factibilidad, de la reintroducción, hemos también colaborado en las cuestiones de diseño del criadero y de las instalaciones, y también estamos haciendo un monitoreo del ecosistema, ¿no? Cómo está el ecosistema antes de que, sin jaguares, ¿no? Para saber cuando tengamos jaguares qué se cambia, ¿no? Eso que charlábamos al principio, de que creemos o decimos que los depredadores topes tienen un efecto muy grande en el ecosistema. Bueno, en el caso de Iberá, de Corrientes, tenemos la oportunidad de probarlo, ¿no? Porque la especie se extinguió hace 50 años o más, y ahora lo vamos a reintroducir, ¿no? Entonces, estamos midiendo una serie de variables de comportamiento, de abundancia de sus presas y del ambiente, para luego, cuando soltemos Yaguareté, a lo largo de los años, ver si eso va cambiando, ¿no? Ahí está trabajando, está haciendo su doctorado Belén Ávila, también tenemos 2 estudiantes de maestría trabajando ahí, 3 estudiantes de maestría, trabajando en todo ese tema, Wilson, Kim, Carito. Así que, bueno, también estamos trabajando en eso. O sea, todo el proyecto en sí lo maneja Rewilding, nosotros no tomamos decisiones sobre los animales y eso, pero sí monitoreamos y asesoramos en lo que podemos. La respuesta que estaba diciendo de Cristian. Bueno, dale, sí, está como bastante complicada la conectividad natural, por así decirlo, del paisaje, ¿no? Está bastante comprometido, está bastante aislado el fragmento. Entonces, bueno, va a haber que trabajar mucho en eso, ¿no? Sí. Perdón. Y así que, bueno, es todo un desafío. Estamos trabajando también, evaluando un poco la conectividad con las otras regiones de Argentina, con el Chaco y con las Yungas, pero bueno, parece que está mucho más aislado todavía la selva paranaense. Hay también un par de estudiantes doctorales del equipo que están trabajando en eso, con genética de la población de puma, jaguar y ocelote. Y bueno, estamos viendo un poco eso también, pero está comprometido. Lo único, es complicado conectarlo con otras áreas, con la matriz actual. Pero bueno, eso, si mantenemos poblaciones más o menos no tan pequeñas, tal vez a largo o a mediano plazo podemos mantener cierta viabilidad genética, ¿no?
Tal vez en algún momento tengamos que mover individuos nosotros, en vez de esperar que se dispersen solos. Pero bueno, son otras etapas que por ahora está tan amenazada la población que hay que enfocarse principalmente en que no se, en estabilizarla demográficamente, ¿no? O sea, que no se, que no mueran más de los que nacen, por lo menos eso. En el caso del Chaco nos está costando mucho, ¿no? En Misiones parece que hemos logrado estabilizarlo un poco, pero en la región chaqueña está más complicado. Así que bueno, son nuevos desafíos ahí del trabajo, ¿no? De conservación. Mucha observación que les viene. El Tortuga de Argentina acá está comentando, dice: hola Agustín, excelente trabajo. ¿Cuál es tu opinión de cruzar el yaguareté que capturaron en el Impenetrable con una hembra cautiva? Saludos y gracias. Me parece, bueno, es una pregunta bien puntual, está bien informado el hombre. Sí. ¿El hombre o la mujer? Tortugas. Señor Tortugas. Señor Tortugas. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad de hacerlo. No sé si va a funcionar o no, pero creo que se podría hacer un intento de lograrlo y si se lograra sería importante, ¿no? Poder empezar a pensar en crear un núcleo poblacional en el Parque Nacional Impenetrable, ¿no? Hay que hacerlo obviamente con una buena planificación y con un control de toda la situación como corresponde, y sabiendo que, bueno, que puede ocurrir, puede salir bien o no. También hay veces que hay que arriesgarse un poco en conservación. Pero bueno, sí, yo preferiría que se haga. De hecho, estuvimos en una reunión del Comité Nacional discutiendo sobre eso y en general los investigadores había un consenso en que era preferible hacerlo que no hacerlo, ¿no? Intentarlo. Así que bueno, vamos a ver si se da y si hay suerte, ¿no? Ojalá. Bueno, ahí estaría la respuesta de Tortuga Argentina, el señor Tortuga. Vamos con la última que teníamos nosotros como pauteado para ir comentando. Los desafíos futuros para evitar la extinción de especies. Era lo que habíamos planteado para terminar. Bueno, el desafío es grande, ¿no? O sea, nada, me parece que hay que jugarlo o tomarlo en distintas áreas, ¿no? No solo desde la biología, sino desde la educación, de la antropología, desde la ganadería, de las ciencias forestales, ¿no? O sea, creo que hay que empezar a trabajar para hacer ecosistemas más sustentables, ¿no? Que incluyan todas las especies. Y bueno, ese es el gran desafío, ¿no? De combinar de alguna manera bienestar humano con la conservación de las especies. Para mí es factible, digamos, ¿no? De alguna manera hay que ir buscando esos caminos. Son muy variados, dependen de las regiones, dependen de las especies, pero me parece que sí, que hay que trabajar mucho más en la interdisciplina, ¿no? Trabajar más con economistas, con abogados también, ¿no? Para que den un sustento también más práctico y poder ir a discutir de alguna manera con números, con otros números. Yo estoy seguro de que los números son positivos, ¿no? En general, para el bienestar humano no me cabe duda que la gente viviría mejor si conserváramos mejor las especies, ¿no? Hay que ver de coordinar una estrategia tal que permita hacer ambas cosas. Yo creo que es factible, pero bueno,
es todo un trabajo muy grande, ¿no? Pero bueno, ese me parece que es el gran desafío de los próximos años. De hecho, ahí para complementar, también va de la mano, como tú decías, de la gente de derecho o leyes, que es muy relevante generar nuevas políticas públicas relacionadas con los temas ambientales. Que ahí parte como la base de todo para los proyectos. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que es súper importante trabajar en esos ámbitos, en la interdisciplina y ahí, bueno, ahí nos vamos a acercar mucho más a hacer un mundo más sustentable, ¿no? Para nosotros y para las otras especies también. Así que me parece que por ahí pasa el desafío, de sentarse a trabajar con los abogados, con los economistas, con los gobernantes, los políticos también, ¿no? Así que por ahí a la gente que tiene más preguntas, si quieren nos pueden mandar por privado las preguntas después y después las vamos contestando, lo que se hayan quedado con alguna pregunta sin contestar, por cuestión de tiempo. A los que estén viendo acá, justo Cristian había preguntado, ahí les voy a hacer la pregunta directamente al Instagram, que es @Proyecto Yaguareté, y no sé si en Facebook también tienes, ¿cierto? Sí, Pro Yaguareté creo que es. Sí, Proyecto Yaguareté o Pro Yaguareté y está ahí. Dale. Bueno, Agustín, muchas gracias por esta oportunidad de aprender de este gran felino, que muchos han escuchado sobre esto, pero ahora tenemos más información sobre su amenaza, los proyectos, y lo dejamos invitado a que te sigan la cuenta y futuros voluntarios después que esté pasando la pandemia, porque como comentaba ahora nos están recibiendo, por si te llegan como a preguntar en el Instagram, me imagino, cuando pase todo ahí estar recibiendo. Dale, en la medida que podemos siempre intentamos poder recibir gente, es a veces complicado y este momento peor la cosa, pero bueno, sí, escriban ahí y bueno, lo que podamos ayudar también de lejos, resolviendo, bueno, contestando o ayudando a resolver dudas de investigación o compartiendo ideas, son bienvenidos y bueno, para lo que podamos ayudar estamos ahí también. Así que bueno, espero algún día también ahí poder ir para el sur de Chile a ver dónde viven los Wiñas. Bueno, Byron, muchas gracias también por la oportunidad de prestarnos el espacio y charlar, contarnos un poco lo que hacen y bueno, gracias a todos también los que han estado siguiendo la charla. Un abrazo para todos. Un abrazo, saludos. Dale.